En la parte más alta del Cerro de Chapulín, a 2.325 metros sobre el nivel del mar, se levanta orgulloso un antiguo palacio imperial, único en América Latina. Es conocido como el Castillo de Chapultepec, un lugar histórico, mágico, una joya arquitectónica, arquetipo de arte y cultura. Es un tesoro que alberga tesoros. Vamos a hacer un breve recorrido para conocer algunos de sus tesoros: el Alcázar, los murales y el Jardín de las Pérgolas. Para llegar a la cima, hay que hacer una caminata de poco más de 800 metros. Al final del camino, el esfuerzo valió la pena. Ahí se levanta imponente el Castillo de Chapultepec, que resguarda el Museo Nacional de Historia, el más visitado de la Ciudad de México. El año pasado, en 2018, el museo fue el museo más visitado del país, seguramente porque somos el museo más visitado de la Ciudad de México. Tuvimos 2.600.000 visitantes aproximadamente, mucho más que el Museo de Antropología. Más allá de tener mucho público, pues la idea es que la gente pueda tener una visita cómoda, una visita tranquila, que no nada más vea la sala, sino que a lo mejor se encuentre un concierto o de repente venga alguna conferencia o pueden venir la noche a noche de museos. Pero el castillo no fue siempre un museo. Su historia inicia en el siglo XVIII. El castillo de Chapultepec nace de un accidente. Estalla la casa del virrey en la parte baja del cerro, hacia 1780. Estalla porque había una fábrica de pólvora a un lado, y entonces el virrey Matías de Gálvez decide reconstruirla. El encargado de hacerlo fue el ingeniero catalán Agustín Mascaró. El capitán Mascaró había tenido una serie de obras en España. Él incluso hizo allá otro castillo, el de San Fernando, en Figueras, en la actual Cataluña. Y él, pues muy experimentado, llega a México y entonces rehabilita en el antiguo Cerro de Chapultepec, donde había algunas construcciones, pues una edificación con mayor calidad. Tuvo diversos usos: casa de descanso de virreyes, bodega de maíz, colegio militar, observatorio astronómico y hasta hogar del emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota. Con Maximiliano se hacen una serie de adecuaciones en el castillo de Chapultepec para darle una posibilidad de habitarlo. Va a ser la primera vez que la sede de gobierno sale del centro y se traslada prácticamente fuera de la ciudad. Así que no es sino hasta la época de Manuel González Flores, el general, en 1880, que él prepara ya como residencia el castillo de Chapultepec. Él deja una serie de instalaciones que después Porfirio Díaz va a ir afinando y puntualizando para darle un equilibrio y una belleza colosal. Aquí sorprendió a todas las legaciones que vinieron a las fiestas del centenario, les enseñó cómo vivía el presidente de la República y pues mostró al mundo una nueva visión de nuestro querido México. Fue habitado por Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decidió que albergara el Museo Nacional de Historia. Fue inaugurado en 1944. El Museo Nacional de Historia se levanta orgulloso con espacios, fachadas y salones que nos hacen recordar momentos que quedaron grabados en la memoria de los siglos. Esta es la sala introductoria del Alcázar, en la que se encuentran objetos de 3 personajes decisivos en la vida de México. Maximiliano de Habsburgo, quien representó el intento fallido de hacer de nuestro país un imperio bajo el auspicio de Francia. Benito Juárez, con quien entramos de lleno en la senda republicana y constitucional.
y el controvertido dictador Porfirio Díaz, quien impulsó la modernización económica, puso a México en el escenario internacional, pero gobernó con mano dura y ensanchó la brecha entre la riqueza y la pobreza. En el área del Alcázar, que está al oriente del museo, es el Museo de Sitio. Ahí lo que hay son escenificaciones de los espacios como debieron haberlo vivido Maximiliano o los presidentes. Y se exhiben cosas que eran pertenecientes a ellos, muebles, instrumentos de música, algunos cuadros, tapices, libros. Eso es lo que se ve en esa área, el área oriente. Son salones amueblados suntuosamente, que se abren a una terraza exterior para ofrecer una vista panorámica de la ciudad. El castillo de Chapultepec es el único castillo de América porque en él vivió un emperador, Maximiliano de México, quien gobernó nuestro país entre 1864 y 1867. Por esa razón es verdaderamente un castillo. Esa es una postura que se tiene para definir que un castillo es castillo. Aquí se pueden ver los carruajes de Benito Juárez y de Maximiliano, que permanecen intactos a pesar de los años. En la planta baja del Alcázar destacan habitaciones que fueron ocupadas en su momento por el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. Aquí podemos encontrar algunas de las cosas que se quedan de lo que era Miravalle, el palacio de Maximiliano aquí en Chapultepec. Podemos ver, entre otras cosas, los muebles tapizados con las fábulas de La Fontaine, que son regalos de Napoleón III a Maximiliano. Recordemos que Napoleón apoyaba a Maximiliano durante la intervención. Hay muebles, enseres domésticos, pinturas, joyas y diversos objetos que dan una idea de cómo vivían los emperadores. Estos objetos tienen en común que todos tienen la MIM, el monograma de Maximiliano, que significa Maximiliano, emperador de México en latín. Más adelante se encuentra el comedor, el salón de los gobelinos, la sala de juegos y la escalera interior. La escalera que se debe de construir para poder conectar la segunda planta del castillo, que es la que se usa como residencia oficial a partir de 1880, con Manuel González Flores, el general, pues es un alarde de toda la manera de pensar y de vivir en la época. En poco espacio se logra un semihelicoide, donde una escalera en madera que va a dar una elegancia y un confort notable, un barandal con una serie de balaustras hechas en bronce, un pasamanos finamente forjado en madera y la decoración de todas las paredes imitando el boiserie, que es esta manera de decorar los interiores en Francia y en Austria, pero aquí están hechos con pintura. En la parte alta del Alcázar se encuentran espectaculares vitrales de la época que se hicieron en París. Estos vitrales que tenemos aquí se llaman vitrales emplomados y se colocan durante la época de Porfirio Díaz, con la intención de hacer un poco más cómodo este espacio que pues era en un espacio de habitación, también para proteger de las miradas y del viento y de la lluvia esta zona del castillo. Se mandan a hacer en París y se traen aquí más o menos en 1900 y tienen 5 diosas de la mitología grecorromana. Comenzamos con la diosa de los frutos, Pomone, la diosa de las flores, Flore, la diosa del vino, Hebe, la diosa de la fertilidad, Diana Cazadora, y la diosa de la agricultura, que es Ceres. Las 5 están, digamos, acomodadas, y estos vitrales son originales de esa época. Desde 1900 no se han movido, aunque eventualmente pues se han restaurado. Esta es la habitación que ocuparon Porfirio Díaz y su esposa, Carmen Romero Rubio. Detrás de mí encontramos
uno de los espacios habitacionales más interesantes, la recámara de Carmen Romero, esposa del presidente. Esta habitación de Carmen Romero es muy sencilla, es muy sobria, una cama matrimonial, vemos los muebles con incrustaciones, vemos las lámparas ya eléctricas, porque el castillo va a tener esas instalaciones, unos burós o mesas de cama muy sobrios. Yo creo que muchos de nosotros tenemos un espacio pues más confortable que el que tenía doña Carmen Romero. Esta escalera, cuyo diseño se denomina imperial, se construye a principios del siglo XX para darle una conexión a la parte del alcázar con el resto del edificio. Es muy soberbia esta escalera, encontramos un barandal de bronce dorado, todos los escalones en mármol de Carrara blanco, y vemos que al bajar se va abriendo una especie de abanico para darle una situación de fastuosidad al hecho de subir y bajar por estas escaleras. Una imagen del poder bastante notable. Y este es el Jardín de las Pérgolas. El Jardín de Pérgolas, construido en la década de los 20, cuando ya los presidentes de México usan como residencia oficial el Castillo de Chapultepec, es un sitio de grandes valores arquitectónicos. Aquí vemos elementos que nos recuerdan el Art Deco, vemos las pérgolas que le dan el nombre a este jardín, y las pérgolas son importantísimas en la Ciudad de México porque recordemos que la ciudad se usaba mucho las azoteas, y muchas de las azoteas de las casas comunes de los habitantes de la ciudad tenían pérgolas. Así que agregar pérgolas en este jardín es un acierto notable. Las pérgolas que referíamos, estas pérgolas son muy interesantes, están hechas en concreto armado, y si notamos la morfología nos liga más hacia el Art Deco, incluso algún rasgo del Art Nouveau. Incluso se sienten aligeradas, y esto se debe a que es una estructura de concreto armado. Y vemos una última intervención interesantísima en el Castillo de Chapultepec que nos asoma con la modernidad. Las pérgolas en la Ciudad de México siempre fueron un lugar favorito. El estar aquí a la lectura, con el sol indirecto, el juego de las sombras y la luz que permite precisamente las pérgolas en la parte superior, da una sensación de confort. Y desde luego las vistas de esta plaza son notables. El Museo Nacional de Historia resguarda objetos, imágenes y murales que narran a través de muestras de la vida cotidiana y de los rasgos sociales, políticos, religiosos y militares, momentos desde la conquista en el siglo XVI hasta el México del siglo XX. En sus muros está tatuado el acontecer nacional. Son obras pictóricas únicas que fungen como una ventana en la que podemos apreciar fragmentos del pasado y símbolos de la historia. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, Jorge González Camarena y Gabriel Flores son los artífices de estos murales. Aquí podemos descubrir pasajes de la conquista a la independencia, de la Reforma a la caída del Imperio, de la intervención de Estados Unidos a la Revolución Mexicana. Este es el mural del porfirismo a la Revolución, de David Alfaro Siqueiros. Abarca de 1906 a 1914. En él se observa la figura petrificada de Porfirio Díaz, rodeado de su gabinete y pisando la Constitución de 1857.
Después representa nuevamente a Porfirio Díaz, pero esta vez ya como luce Porfirio Díaz en la realidad, rodeado del grupo de los científicos y en esta vida de lujo y riqueza que justamente tiene y que para el pintor le evita ver o le impide ver lo que pasaba en el resto del país. La tercera parte es la que para el pintor es la semilla de la Revolución Mexicana, que es la huelga de Cananea que ocurre en 1906 en Cananea, Sonora, que es una huelga que está retratada desde el punto de vista de los mineros que se alzan o se ponen en huelga para pedir mejores condiciones de trabajo. David Alfaro Siqueiros nos muestra a bailarinas del cancán que entretienen a los aristócratas, mientras el pueblo vive casi en la esclavitud. El artista Gabriel Flores representa la intervención norteamericana. En esta obra muestra la caída de Juan Escutia, uno de los niños héroes, durante la batalla contra las tropas estadounidenses en el castillo de Chapultepec en 1847. Fue pintado cayendo con la bandera de México. Atrás de él aparece un águila que simboliza a la nación mexicana. En otro muro se encuentra El retablo de la Independencia, de Juan O'Gorman. Narra el periodo de 1795 a 1813. Presenta a la sociedad en la Nueva España, la figura principal de la independencia, Miguel Hidalgo, y el Congreso de Chilpancingo, con José María Morelos al frente. Este mural retrata en 4 momentos el inicio de la independencia de México. O'Gorman se basa en pinturas, en los diferentes objetos que tenemos de hecho exhibidos en esa sala para poder crear este mural, que es de 1960 a 1961, y comienza pues con las condiciones de vida en la época de la Nueva España, obviamente tanto los ricos como los pobres, después la ilustración como este fundamento ideológico de los criollos que participan en la lucha, después ya la guerra de independencia, digamos que hay parte del mural en 2, está Hidalgo al centro como el antes y el después, y finalmente el Congreso de Chilpancingo de 1813, en el que José María Morelos y Pavón lee su documento Los sentimientos de la nación, y termina con Vicente Guerrero el mural. Este es uno de los murales más difundidos y reproducidos. Juárez, símbolo del nacimiento de la República contra la intervención francesa. Antonio González Orozco pone frente a frente a 2 ejércitos. Uno, bien armado, entrenado, hábil y poderoso. Del otro lado, el ejército mexicano, que aparentemente era más débil, pero reforzado por civiles, impide la intervención extranjera. En lo alto se yergue imponente Benito Juárez, enarbolando la bandera nacional. Este mural fue realizado por Jorge González Camarena hacia 1966. Recrea el final de la Revolución Mexicana y su punto máximo, que es la formulación de la Constitución de 1917. Las hojas que va firmando Carranza se elevan hacia el cielo, se van transformando en tierras fértiles, que más tarde simbolizarán el reparto agrario. Y las hojas negras se van convirtiendo en las ruinas del pasado porfiriano. Al lado derecho de Carranza están los ejércitos revolucionarios. A la izquierda el águila nacional, cuyas plumas se van convirtiendo en los rostros de los constituyentes. En el Alcázar, en la parte superior del castillo de Chapultepec, se pueden admirar y disfrutar sus bellos jardines. Se dice que Maximiliano definía la felicidad como la construcción de castillos con terrazas ajardinadas, y que en esta terraza encontró el sitio ideal para hacer realidad su sueño. Mandó instalar este jardín íntimo, bordeado por corredores con techos ligeros, arcos, esculturas, puentes y columnas de hierro. Sus instrucciones eran que en cada estación del año las flores fueran renovadas, para que siempre hubiera flores. Este es otro de los tesoros del Museo Nacional de Historia.
es el Cuello Chimali, una insignia circular que tiene más de 500 años de antigüedad. Fue elaborada en talleres especializados de Tenochtitlan, donde se confeccionaban ornamentos y distintivos para sacerdotes y guerreros. Es muy probable que esta pieza formara parte de las reliquias del tesoro de Moctezuma Xocoyotzin. Esta pieza, que hoy conocemos como el Chimali de Chapultepec, es una pieza emblemática de las culturas prehispánicas de nuestro país. Definitivamente nuestra hipótesis es que no fue manufacturado para ser usado en el campo de batalla. Es una insignia que muy probablemente perteneció a un gobernante o a un jefe guerrero y quizá, ¿por qué no?, estuvo en las arcas de las colecciones del emperador Moctezuma. El Chimali salió de México durante la conquista. Hernán Cortés lo envió al emperador Carlos V. Su importancia y singularidad radica en varios aspectos. El primero es que es la única pieza que hasta el momento conocemos que cruzó 2 veces el Atlántico, en términos de colecciones plumarias. Sale con motivo de la conquista, muy probablemente hacia 1519. 3 siglos después, en 1865, Maximiliano de Habsburgo gestionó para que el Chimali regresara a México y formara parte de las colecciones del Museo Imperial, luego Museo Nacional. Un año después, llegó a nuestro país procedente de Austria. Llega en enero de 1866 a Palacio Nacional. Ahí seguramente se resguardó muy bien y hay un registro fotográfico en blanco y negro en donde el Chimali aparece tras un vidrio en un marco de hoja de oro, como si fuera un cuadro muy bien enmarcado. Entonces, claro que eso ayudó para su conservación. Y cuando se instala el Museo Nacional de Historia en este recinto, el Castillo de Chapultepec, por muy largas temporadas, el Chimali permanece en condiciones controladas de temperatura, humedad e iluminación. El Chimali ha sido estudiado de manera interdisciplinaria por arqueólogos, artesanos, biólogos, físicos, historiadores, químicos y restauradores. Poco a poco se han desentrañado sus secretos. Se descubrieron los materiales y especies animales involucradas en su manufactura. Las técnicas de realización, que está profusamente decorado con plumas, láminas de oro, perlas, cuentas de piedras semipreciosas, cascabeles y conchas. El Chimali se confeccionó con 26.400 plumas, procedentes cuando menos de 7 especies de aves. Y las lunas eran de oro. La piel del felino sabemos que venía del sur, de más de 1.000 kilómetros de distancia, en este imperio que construye, que termina de construir Moctezuma y que consolida. Durante muchos años se le llamó el escudo con piel de jaguar. Y así por varias décadas, hasta que tuvimos ahora la oportunidad de hacer una investigación interdisciplinaria en la que participó la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, y este laboratorio, a partir de su experiencia obviamente y sus colecciones de referencia, pudieron identificar la médula de un pelo de la piel manchada, y resulta que no es un jaguar, que no se trata de piel de jaguar, es piel de ocelote. De igual manera, el Poli participó también en la identificación del pelambre que soportaba las finas láminas de oro sobre las lunas, y resultó ser pelo de conejo. Nos aportó la información sobre el uso de patos, de cotinga amabilis, de varios
loros, de quetzal y posiblemente de platalea ajaja. El chimali es un objeto preciado que, con sus 500 años a cuestas, mantiene viva la historia de los pueblos prehispánicos. Esta es solo una pequeña muestra de la grandeza del Castillo de Chapultepec, uno de los recintos más representativos de la Ciudad de México y de América Latina, por su belleza, su valor histórico, arquitectónico y cultural.